Amén, muy buenas noches para todos. Una bendición y un placer para mí poder compartir este tiempo. Me da mucha alegría el poder transmitir esto. Durante la semana estuvimos, más o menos promocionando el nombre del tema. El tema se llama El tamaño de las personas. Nosotros nos referimos muchas veces al tamaño de una persona por sus características físicas, ¿sí? Es alto, es bajo, eh, es más ancho, es más angosto, ¿sí? Y bueno, hoy por hoy vieron que no se puede hablar de los cuerpos de las personas, pero este tema definitivamente no se trata de eso. Esta medida de persona, de gran persona o de persona pequeña, tiene que ver con algo mucho más importante que los centímetros que uno pueda medir o el peso que uno pueda tener. Y yo quiero que nos vayamos a la Biblia porque nadie mejor que Dios, que nos hizo, que nos diseñó, que nos creó, para decirnos o para llevarnos a poder hacer un examen interno, a ver si entro dentro de la categoría de una gran persona o todavía estoy dentro de la categoría de ser una persona pequeña. ¿Sí? En Mateo capítulo 20, versículos del 21 al 28, dice lo siguiente. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta historia cuenta de una mamá que, como toda mamá, quería lo mejor para sus hijos y no tuvo la mejor idea que ir y decirle al Señor Jesús, yo quiero que mis hijos, cuando llegue el momento, uno esté sentado a un lado del Padre y el otro esté sentado al otro lado. ¿Sí? Un poquito pretenciosa la señora, porque estaba tratando de ubicar a sus hijos en un lugar en el cielo. Y Jesús en su gran sabiduría Recording dice, in progress. lamentablemente yo esto no te lo puedo garantizar, no lo puedo hacer, pero le da una gran lección y es la lección que de alguna manera seguramente Dios nos va a enseñar hoy. Todos en la vida buscamos determinados lugares o determinados puestos o llegar a determinados objetivos para ser admirados, para ser tenidos en cuenta y para que muchos puedan decir qué gran persona. Yo siempre digo que cuando a la gente se le pregunta ¿cómo sos? Lo primero que todos respondemos es yo soy una buena persona, trato de ayudar al que puedo y no le hago mal a nadie. Esa es como la descripción general. Pero vamos a ver un poquitito lo que la Biblia dice con respecto a eso. El Señor Jesús aprovechó el pedido de esta mamá que con buena intención, pero con poco conocimiento, le hizo. Y él le dijo, mira, en las naciones los que gobiernan se enseñorean de sus pueblos, se creen dueños de sus pueblos. Y lamentablemente así es, ¿sí? Uno ve
grandes líderes o grandes presidentes, cómo ellos deciden el camino o lo que su pueblo debe hacer o no debe hacer. ¿Sí? Seguimos, parece que todavía en el tiempo de los reyes, ¿no? Que eran los que decidían si el pueblo vivía o no vivía. Y Jesús le decía, pero en este caso no es así. Nosotros no hemos sido llamados, como él mismo lo decía, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. No vino para ser servido, sino que vino para servir. Definitivamente el tamaño de una persona se puede ver o se puede entender de acuerdo a las acciones que esta persona tenga. Allí es como uno puede realmente decir si esta es una gran persona o es una pequeña persona. Nuestras actitudes, nuestro accionar, nuestra manera de caminar en la vida, nuestra manera de relacionarnos, de tratar a los demás, eso mide la calidad o el tamaño de persona que nosotros vamos a ser. A veces uno cree que si uno hace grandes obras, seguramente va a llegar a ser llamado una gran persona. Pero resulta que el concepto de Dios de gran persona es diferente al que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros todos nacemos con una gran necesidad de ser reconocidos y valorados y tenidos en cuenta. Y de pronto no entendemos a quién tengo yo que agradarle para poder ganarme el título de gran persona. Hay personas que se desviven por hacer miles de cosas al mismo tiempo, porque de una u otra manera eso les permite ganar una posición, ¿sí? Un lugar, que todo el mundo diga, sin fulanito no podemos vivir, sin fulanito nada funciona, sin fulanito todo se cae, ¿sí? Y yo siempre digo lo mismo, nadie es indispensable. Todos en la vida somos reemplazables, aunque a veces nos duelan. Muchas veces creemos que si las cosas no se hacen de nuestra manera, entonces nadie sabe hacer nada como yo lo hago. Y con los años uno va descubriendo que nadie es imprescindible, que el mundo sigue andando con nosotros o sin nosotros también. Gloria a Dios por aquellos que prestan un servicio y lo hacen bien, pero el prestar un servicio no te está asegurando la inmortalidad en el puesto. Qué triste es ver a veces personas que trabajan 30 o 40 años en una misma empresa, en un mismo lugar, y de un día para el otro, muchas gracias por los servicios prestados, fue un gusto conocerte, chao. ¿Sí? Y la persona de pronto le dedicó su vida a ese lugar o a esa empresa o a ese servicio. Y de pronto lo que estaba haciendo era prestando un gran servicio, pero en el lugar equivocado. Mateo 5:19, miren lo que dice acá Dios con respecto al tamaño de las personas. ¿Qué tiene que ver o cómo considera Dios que es una gran persona o una pequeña persona? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Miren qué detalle. Dios está hablando de algo que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica. Si yo logro llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos establecidos por Dios, dice Dios que me va a llamar una gran persona. Pero si yo miro los mandamientos de Dios y miro para otro lado, y no solo miro para otro lado, sino que cuando lo transmito, también lo transmito como a mí me parece,
dice Dios que voy a terminar siendo una pequeña persona. La persona grande o la persona pequeña depende de sus actitudes, depende de cuánto pone en práctica lo que Dios ha establecido. No estoy diciendo cuánto habla de lo que Dios ha establecido, estoy diciendo cuánto pone en práctica lo que Dios ha establecido. Nosotros, sobre todo en Argentina, pero creo que en el mundo en general, somos muy buenos para hablar y somos muy buenos marketineros, ¿sí? Nosotros lo que no sabemos lo inventamos y somos buenos para vendernos a nivel de marketing, ¿sí? Yo soy bueno para esto, yo sé hacer tal cosa, yo sé hacer la otra, o sea, yo. Y resulta que como a Dios nadie lo termina deslumbrando, ¿sí? Dios lo que mira es la actitud de mi corazón. Lo que mira y lo que evalúa son mis acciones, no cuánto conocimiento puedo yo tener metido dentro de mi cabeza. Yo a veces me llama la atención algunos cristianos que viven hablando con versículos, ¿sí? Y pareciera que le introdujeron un chip, ¿verdad? Con toda la Biblia y viven hablando con versículos. Y yo a veces miro y digo, ¿cuánto de todos esos versículos que repite permanentemente son realidad en su propia vida? Uno puede decir mucho y uno puede hablar repitiendo versículos, pero ¿saben qué es lo que la gente mira de nosotros, los cristianos? ¿Qué es lo que hacemos? Gandhi decía algo muy fuerte, ¿no? Gandhi decía que el peor enemigo del cristianismo somos los mismos cristianos, porque muchas veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Podemos tener mucho conocimiento, pero en nuestras acciones se disluce el conocimiento. Yo puse un par de reflexiones que nos pueden ayudar. Dice, una persona es enorme cuando habla de frente, vive de acuerdo a lo que habla, cuando trata con cariño y respeto, cuando mira a los ojos y sonríe. Vuelvo y repito, a la gente no le llama tanto la atención la cantidad de versículos que ustedes y yo conozcamos. A la gente le llama más la atención nuestra actitud, nuestra manera de tratarlos. ¿Qué tanto de lo que hablo es realidad en mi vida? Eso se llama testimonio en la vida cristiana, ¿sí? La gente lo que más mira y lo que más señala es qué tanto de lo que vos decís lo estás viviendo. La gente se vuelve grande cuando es capaz de mirar de frente. Ustedes saben que para mirar de frente uno tiene que tener el corazoncito limpio, porque nadie que no tiene el corazón limpio de verdad, que no sea realmente transparente, te puede mirar de frente. Yo tengo la costumbre que cuando hablo siempre miro a los ojos. Para mí esto de la virtualidad siempre me cuesta un poquitito, ¿sí? Porque uno está viendo acá, por un lado, algunas cámaras abiertas y por el otro lado, uno ni sabe quién lo está escuchando y qué cara está poniendo el que lo escucha, ¿verdad? Pero bueno, lo importante que es que lo que digo, lo que predico, lo cumpla, de verdad lo viva y que la gente pueda ver mis acciones sin que eso les genere conflicto. ¿Cuánta gente de pronto nos dice, pero cómo fulanito no era cristiano y por qué está haciendo esto o aquello? Qué pena, ¿no? Porque eso nos convierte en pequeñas personas. La pequeña persona o el que es pequeña persona solo piensa en sí mismo. ¿Vieron que hay gente, yo siempre digo, que tienen complejo de ombligo? ¿Verdad? ¿Dónde está el ombligo? En el centro del cuerpo, ¿sí? Y hay gente que vive solo para mirarse el ombligo, solo para mirarse a sí mismo. No tiene tiempo para empatizar con otros, no tiene tiempo para darle una mano a otros,
no tiene tiempo para interesarse por la vida del otro. Eso te hace una pequeña persona. Cuando vos no te interesa la necesidad que otro tiene, hace que vos seas una pequeña persona. En otros términos, estaríamos hablando de una persona egoísta, ¿verdad? Que solo está pendiente de su propia vida. Yo por una, no sé si podría llamarlo de formación profesional, tengo la costumbre, soy misionera hace muchos años, entonces tengo la costumbre cuando conozco a alguien o cuando hablo con alguien, de decirle, de preguntarle cómo está, porque de verdad a mí me interesa la vida de la otra persona. Pero por otro lado, eso hace que la persona me cuente vida, obra y milagro de lo que le está pasando. Eso por un lado es productivo, porque puedo ayudarla, puedo orientarla, puedo llevarla a través del conocimiento de la palabra de Dios a encontrar una respuesta para su vida. Pero eso también habla de que cuando la persona solo vive pendiente de sí misma y no tiene tiempo para mirar para ningún otro lado o para considerar al otro, está teniendo un grave problema. Una de las cosas que nos ayudan a crecer y a madurar en nuestro espíritu es poder tender la mano. Cada vez que uno tiende su mano para ayudar a alguien, eso te empieza a convertir en una persona que va creciendo más cada día. Si quieres dejar de ser una pequeña persona, deja de mirarte el ombligo. Deja de estar pendiente solo de lo que pasa en tu metro cuadrado, porque fuera de tu metro cuadrado hay una vida, hay un mundo, y hay un montón de personas que definitivamente necesitan ayuda. Otra de los conceptos que puse en este tema, una persona es gigante cuando se interesa por tu vida, cuando busca alternativas para tu crecimiento, cuando sueña junto contigo, cuando trata de entenderte aunque no piense igual. Hay poca gente que se alegra con la alegría del otro. Y hay poca gente que empatiza con el dolor del otro. ¿Sí? Eso es algo que definitivamente solo Dios maneja en el corazón de cada uno. Pero una persona que es capaz de interesarse por el otro, de ayudarle a crecer, de respaldarle en sus sueños, ¿sí? A mí me da un poquito de cosa cuando uno cuenta de pronto, no sé, alguna bendición. Yo hace un mes atrás me regalaron los pasajes para ir a Chile. Yo estuve en Chile 4 años y medio y han quedado lazos muy bonitos con la gente que en su momento estuvieron conmigo. Y cuando se lo conté a alguien, lo primero que me dijo es, ¡ay, qué bárbaro! Ojalá yo pronto también pueda recibir un regalo de un pasaje. Eso muestra la pequeñez de esa persona. Cuando supuestamente me alegro por la bendición del otro, pero automáticamente estoy pensando, ¿quién me lo va a hacer a mí o quién me lo puede dar a mí? Ahí estoy mostrando la pequeñez. ¿Sí? Cuando no puedo alegrarme con la alegría del otro. Pero cuando soy una gran persona, soy capaz de salir de mí mismo o de mí misma para ayudar al otro a crecer. Una persona es grande cuando perdona, cuando puede perdonar, cuando comprende, cuando se coloca en el lugar del otro, ¿sí? Cuando se coloca en los zapatos del otro, como decimos acá, me parece que más o menos en todo el mundo se dice igual, ¿sí? Alguien decía una frase que escuché una vez, cuando alguien te critica, pásale tus zapatos para que pueda caminar por donde tú vas caminando. Y muchas veces pasa eso. Es fácil levantar el dedo acusador sin haber hecho el recorrido que de pronto esta persona tuvo que hacer para llegar a donde está. Una gran persona o una persona grande
se coloca en el lugar del otro, empatiza con el otro, ¿sí? Trata de, aún perdona, tiene la grandeza de perdonar. Y a veces andamos por la vida ofendiéndonos por un montón de cosas, por un montón de situaciones, y vamos sumando ofensas en el corazón, y eso nos empequeñece, eso nos hace personitas chiquitas, personitas limitadas, ¿sí? En estos días me pasó algo muy gracioso, entre comillas. Yo fui porque se me estaba por vencer la licencia de conducir y pregunté dónde podía estacionar. No se podía estacionar en la calle, y había un señor mayor, entre comillas, manejando un lugar de estacionamiento, porque en realidad lo que era un terreno baldío, que el señor se ve que le dieron la opción de estar ahí para ganarse unos pesitos. Yo entré, le pregunté dónde me estacionaba, y el señor me trató bastante mal, de verdad que me trató mal. Yo dije, ¿de este señor qué? Porque yo siempre le hablé muy respetuosamente, pero su trato fue un trato desagradable. Bueno, yo estacioné mi auto, me fui, hice el trámite. Cuando volví, le dije, señor, dígame cuánto es. No, señora, me dice, a voluntad, eso es lo que usted quiera darme, y la verdad que tengo que decirle que la traté muy mal y tengo que pedirle disculpas. Yo le dije, sí, la verdad que sí me trató mal, no entendí por qué, porque yo a usted lo he tratado con respeto, pero sí debo reconocer que usted me trató. No, dice, discúlpeme, lo que pasa es que, bueno, salió con una cosa que nada que ver, lo que pasa es que en mi casa mi señora me trata mal. Dije, bueno, pero trate de arreglar sus problemas de intimidad con su señora y no trate mal al resto de la gente. O sea, yo no puedo excusarme una mala actitud echándole la culpa a otro, ¿sí? Que ni siquiera yo conocía ni sabía quién era la famosa señora. Pero ¿a qué voy con esto? Ojo por andar por la vida de pronto comportándonos como personas pequeñas. Una gran persona es capaz de perdonar, comprende, se pone en el lugar del otro, ¿sí? Obra de acuerdo a los principios de Dios. Y vamos a ver qué dice Dios en este sentido. Yo quiero que ojalá ustedes, no sé si están tomando nota, y si no están tomando nota, por lo menos remarquen en sus Biblias los versículos, ¿sí? Mateo capítulo 12, no, perdón, Mateo capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La mejor manera de lograr un buen trato es tratando nosotros bien a los demás. La mejor manera de cosechar es sembrando. No hay otra manera de cosechar bien. Si yo no siembro bien, difícilmente yo voy a cosechar bien. Y el Señor Jesús esto lo tenía muy claro. Él decía, traten a los demás como les gustaría que los traten. Muchas veces pretendemos el respeto del otro, el buen trato, la buena actitud, pero quizás nosotros no estamos teniendo la mejor actitud o el mejor trato hacia el otro. Muy complicado, y la Biblia dice que yo voy a ser medida con la misma vara con la que yo mido a los demás. Somos buenos para medir a otros, somos buenos para encontrar el error del otro, pero cuando se trata de nosotros, somos buenísimos para poner excusas, como el viejito del estacionamiento. No, que la traté mal porque mi señora me trata mal. O sea, yo no conozco ni a la señora, no conocía al viejito, era la primera vez que lo veía en mi vida, ¿sí? Evidentemente, lo bueno fue que él reconoció, yo digo, evidentemente el Espíritu Santo le tocó el corazón, pero son detalles. Si yo quiero que me traten bien, yo tengo que empezar por tratar bien
a los demás. Y miren qué detalle importante en Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El tema del perdón es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos hieren o nos lastiman, utilizamos el resentimiento como una forma de venganza, sin entender que cuando uno se resiente, el único que termina lastimado y dañado es uno mismo. El resentimiento no es una herramienta de venganza. El resentimiento es una herramienta de herida interna de nuestro corazón. Por eso es tan importante el aprender a perdonar, más allá de si el otro tiene la razón o no, o yo tengo la razón o no. Lo importante es que yo no me quede en mi corazón con esa daga clavada que no me va a permitir vivir plenamente. Porque la Biblia dice que un corazón alegre hermosea el rostro, y yo veo un corazón lleno de amarguras, de resentimientos, de cosas feas, así va a estar mi carita. ¿Sí? Se nos nota en la cara, aunque a veces no hablemos, aunque a veces no digamos nada, se nos nota en la cara. Por eso es que Dios da herramientas tan claves para ayudarnos a nosotros a crecer. Yo ponía en este tema que una persona es pequeña cuando se rige por comportamientos esquemáticos. Hay gente que es como, yo digo que es como cuadradita, ¿sí? Y no puede salir de sus esquemas mentales. Es como perdón la comparación, pero vieron que los caballos utilizan una cosa que se llaman anteojeras. Bueno, en el caballo es entendible porque la visión del caballo es muy amplia, entonces le ponen las anteojeras para enfocarlo, ¿sí? Para que vaya enfocadito por donde tiene que ir. Pero ni usted ni yo somos caballos. Ni usted ni yo necesitamos anteojeras para enfocarnos en la vida. Dios nos ha dado la capacidad de ensanchar aún nuestra cabecita, los esquemas mentales que podamos tener. Miren, cuando a uno le toca vivir en otros países, lo maravilloso de vivir en otros países es que los esquemas mentales se rompen. Porque lo que para nosotros acá es común o es normal, en otro país no lo es. ¿Sí? Lo que para nosotros es habitual, en otro país no lo es. Y cuando uno sale, uno se choca con eso y uno se da cuenta de que no es que mi cultura es mejor que la del otro o la del otro es mejor que la mía. No, simplemente tengo que ser una persona descontracturada mentalmente, ¿sí? Tengo que abrir mi mente para poder entender y no pretender meter a todos, ¿sí? O meterles a todos anteojeras para que vayan como a mí me parece que tienen que ir. La persona pequeña es una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, ¿sí? Pero a la vez maneja a las personas como un titiritero y lamentablemente siempre hay gente que no tiene convicciones y que se deja manejar. Qué tristeza es no tener algo que la Biblia dice, discernimiento, sentido común, ¿sí? Sacar nuestras propias conclusiones. Miren, Dios a nosotros los seres humanos nos ha dado una gran capacidad, pero además tenemos un superfluo, que es el Espíritu Santo, llevándote a ensanchar tu mente mucho más allá de lo que se conoce, ¿sí? Pero cuando la gente, alguien me decía una vez, y para mí de verdad que es una frase guardada en mi corazón, si vos no pensás, otro va a pensar por vos. Y
Bueno, a mí por temperamento no me gusta que nadie piense por mí. Creo que Dios me ha dado y les ha dado a ustedes la capacidad para tener un pensamiento propio. En la medida de que yo le permita a Dios que ensanche mi pensamiento, que ensanche mi corazón, ¿sí? Que yo no me quede en el cuadradito y que tampoco permita que me dejen en un cuadradito. Hoy por hoy, por lo menos en Argentina, estamos recibiendo un bombardeo de noticias de todos lados. Y yo digo que hay que hacer lo que la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque si uno pone un canal, le cree al de este canal y no le cree al del canal que está al lado, ¿sí? Porque algunos se dedican a hablar solo en contra y otros se dedican a hablar solo a favor. Y a la hora de la verdad no es ni uno ni el otro. Hay que tener y desarrollar la capacidad de evaluar a la luz aún de la palabra de Dios. Yo, mire, cada vez que veo noticias, hablo con el Señor y le digo, Señor, mostrame qué tan cierto es esto que está por mí. Porque la gente, a lo mejor por comodidad o por lo que sea, se cree lo que sale en televisión o lo que sale en internet como si fuera palabra santa. Y lamentablemente vivimos en una época donde todo lo que se ve, o el 90% de lo que se ve y el 90% de lo que se escucha, es mentira, lamentablemente. Perdonen que les arruine el momentito. Uno no puede quedarse solamente con lo que ve y con lo que escucha, porque uno se convierte en una pequeña persona sin capacidad de evaluar, de examinarlo todo y retener lo bueno, de saber qué es lo lícito y qué es lo no lícito. Uno se queda sin la capacidad de entender que todas las cosas son lícitas, mas no todas nos convienen. Las pequeñas personas, lamentablemente, se dejan manipular y se dejan llevar de un lado para el otro y no se toman el tiempo para preguntarle a Dios qué tanta razón o lógica hay en esto que estoy viendo o que estoy escuchando. Las personas se agigantan o se achican a nuestros ojos, ya que nosotros no juzgamos por medidas, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, Marcelo creo que mide como 1,80 m y resto, ¿sí? Y yo que soy inspectora de zócalos mido 1,53 m. Me di 1,55 m y ya me achiqué 2 centímetros, imagínense. Voy cada vez más para abajo, en vez de subir voy bajando, ¿sí? Y es lo que nos va a pasar a todos con el tiempo. Pero ni la altura de Marcelo, ni mi baja estatura es un parámetro para Dios para medirnos. Las personas se achican o se agrandan de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus acciones, ¿sí? Una persona que es capaz de dar va a ser mucho más grande que una persona que solo tiene la mano extendida para ver qué recibe, ¿sí? Hay gente que solo vive con la mano extendida para que me den. Y una vez que recibió, se olvidó. Y resulta que la grandeza está en el aprender a dar. Hay que tener cuidado con eso. Cuando hablo de dar, no estoy hablando de dar en todo sentido. Dar de tu tiempo, dar de tu atención, dar de tu afecto, ¿sí? ¿Cuánta gente lo único que necesita es un abrazo? Sería bueno preguntarnos cuántos abrazos hemos dado en esta semana. Más allá de los cercanos, ¿no? El círculo cercano. Y aún a veces ni siquiera al círculo cercano. O porque no nos enseñaron, o porque no aprendimos, o por lo que sea. El egoísmo unifica a los insignificantes, a los perdedores y a los falsamente llamados diplomáticos. ¿Sí? A mí cuando me dicen, no, es que esta persona es diplomática, o sea, se acomoda
con todo el mundo, tiene la habilidad de quedar bien con todo el mundo. Y a mí me parece que eso es muy difícil, porque como uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, es un poquito difícil, o tenés que recurrir a la diplomacia dentro de lo que está algo llamado falsedad o hipocresía para poder acomodarte en todos los casos. Las personas se agigantan y crecen ante nuestros ojos a través de cómo son, de cómo viven, de qué hacen o qué no hacen. No es ni la belleza, ni un título, ni el dinero lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, es su decencia, es su amabilidad, es el respeto por los intereses de los demás. Una persona se convierte en grande por su sensibilidad, ¿sí? Yo puedo tener mucho dinero, pero si a mí no me importa nada de nadie, el dinero no me hace una gran persona. Yo puedo tener una supermansión, pero si yo solo vivo mirándome a mí misma, eso no me hace una gran persona. Y a veces nos confundimos, nos equivocamos y estamos midiendo equivocadamente. Es importante que le pidamos a Dios que nos muestre cuál es el verdadero tamaño de esa persona. Yo personalmente, en mi oración, siempre le pido a Dios algo. Le pido que me enseñe a ver detrás de lo que sé. Porque todos los seres humanos mostramos una imagen, una manera, ¿sí? Sobre todo, mostramos de la puerta hacia afuera lo más bonito de nosotros. ¿Qué pasa normalmente en las parejas cuando recién se conocen? ¿Sí? Cuando están en la etapa de la conquista o del enamoramiento, uno muestra lo mejor de uno, ¿sí o no? Mi abuelo decía que para conocer la verdad de las cosas había que ver el trigo a la tarde y a la novia a la mañana temprano. ¿Sí? ¿Por qué decía esto? Porque las mujeres a la mañana temprano estamos despeinadas, estamos desalineadas, no nos hemos maquillado, ¿sí? Y el trigo a la mañana está súper hervido, hermoso, brilla con el sol, pero a la tarde, cuando el sol comienza a bajar, el trigo hace esto, se dobla hacia abajo. Y no es bonito verlo. El trigo cuando más brilla es en las mañanas. Y las novias cuando más brillamos es en la tarde. ¿Por qué? Porque ya tuvimos tiempo de arreglarnos, alisarnos el cabello, maquillarnos. Bueno, ¿qué no hicimos? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando después se casan? Y resulta que te toca ver la que era tu novia en la tarde, siempre maquillada y espectacular, despertándose en la mañana sin una gota de maquillaje y con el pelo con un frizz de este tamaño. ¿Cambia o no cambia? Claro que cambia. Cambia un montón, ¿sí? Por eso es necesario mostrarse como uno es de verdad desde un principio, para que después no hayan sorpresas, ¿sí? ¿Cuántas veces después de casados comienza, pero que esta no es la mujer con la que yo me casé? O este no es el hombre con el que yo me casé. Y no, es el mismo. Es el mismo hombre con el que te casaste y es la misma mujer con la que te casaste. Solo que durante la etapa del noviazgo te mostró su parte más bonita. ¿Sí? Se olvidó de decirte que también tiene defectos, que hay cosas que no le gustan, que ronca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, que no hace las cosas como las hacía cuando era novio, ¿verdad? Porque uno de novio cuida todos los detalles, es lógico, si no, ¿cómo conseguiríamos, chicas? No conseguiríamos a nadie, evidentemente. Pero cuando estamos en la etapa de conquista,
todos mostramos lo mejor de nosotros. Y parecemos súper grandes personas en ese momento. Pero ya cuando después venimos con la rutina diaria, la cosa cambia, ¿sí? Y más de una vez hasta se desconocen en la misma pared. Y ahí empiezan los problemas. Por eso es tan importante, antes del matrimonio, muéstrese como usted es. Pero no solo dentro de la pareja, en todos los ámbitos. Muéstrase como realmente sos. Quien te quiere, te va a aceptar como sos. Y quien no te quiere, pues no tenía que estar en tu vida de hoy. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo 7. Miren lo que dice acá. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren, es importante medir y mirar los frutos de una persona. Antes de meterse con pies y todo, evalúe, ¿sí? Mire. Yo digo que hoy por hoy, en los tiempos que se están viviendo, la verdad que apenas uno conoce a alguien, y viceversa igual, hay que hacerse una pericia psiquiátrica, ¿sí? Para medianamente darte cuenta que no te estás metiendo con un loquito o con una loquita, porque como la cosa es pareja para ambos lados, ¿sí? Entonces, son los frutos los que hablan de nuestras vidas. Son los frutos los que muestran qué tan grande o qué tan pequeños somos como personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer una buena evaluación porque los frutos hablan por nosotros. A veces ni siquiera necesitamos abrir la boca, a veces ni siquiera necesitamos decir nada. Por los frutos los conoceréis, porque el buen árbol da buenos frutos. La madera de la que estás hecha, las raíces que tenés en tu vida, son las que te van a llevar a dar un verdadero fruto. Y eso es lo que a la hora de la verdad es lo que va a pesar o es lo que va a ser evaluado. Nuestro tamaño se medirá entonces de acuerdo a nuestros frutos. De eso se trata, de aprender a dar buenos frutos, a echar buenas raíces y sobre todo de pedirle a Dios que ponga en nosotros la mejor tierra, la tierra más fértil en nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra y pueda dar buenos frutos. Los buenos frutos no se logran con acciones solamente humanas. Los buenos frutos son sobrenaturales, porque hay muchas cosas que nosotros los seres humanos no tenemos por naturaleza, ¿sí? No vinimos con ese chip a través de la naturaleza pecaminosa. Nosotros no venimos con una tendencia hacia las buenas actitudes. Nosotros no nacemos sin egoísmo, todo lo contrario. Nosotros nacemos egoístas. Nosotros nacemos infieles. Nosotros nacemos más tirando para el lado de la mentira que para el lado de la verdad. Solo Dios
cuando trata nuestras vidas, cuando sana nuestras vidas, nos va a llevar a poder dar buenos frutos y a poder ser grandes personas. Espero que este tema nos haya ayudado a reflexionar, a poder hacer un cambio en nuestras vidas, a poder dejar que Dios trate nuestro corazón de tal manera que nos volvamos buenos árboles, que demos buenos frutos. ¿Vamos a orar? Yo te invito a que cierres tus ojos, a que le puedas decir a Dios: Señor, aquí estoy delante de ti. Mira mi corazón. Mira si en mi corazón hay buena tierra, para que la semilla de tu palabra germine en él y se vuelva un árbol de buenos frutos. Yo te pido hoy, amado Dios, que quites lo que tengas que quitar de mi corazón. Que la mala hierba, que las cosas que se han pegado a mi corazón, que no son fructíferas, que no son saludables, que realmente no me convienen, Dios, que tú las quites. Que hagas una transformación de mi corazón. Que vuelvas mi corazón buena tierra. Porque yo sí quiero ser un buen árbol que da buenos frutos. Yo sí quiero llegar a ser una gran persona, Señor. Capacítame, Dios. Edúcame, Señor, para ser una gran persona. Tu palabra dice que el que quiere ser grande, que se vuelva siervo, que sirva, que sea capaz de entregar su vida por otros, que esté dispuesto a entregar de su tiempo, de su atención, de su cariño, de su afecto, para ayudar al necesitado. El que quiere ser gran persona siempre tiene que tender la mano para levantar al que está caído, tender la mano para abrazar al que está triste, tender la mano para acompañar al que está sin consuelo. Señor, tú nos has llamado a dar buenos frutos. Tú nos has llamado para que seamos grandes personas. Y para eso es que haces tu obra perfecta en nuestro corazón cada día. Y para eso nos llevas de la mano en un proceso de sanidad, de restauración, de santificación, a través de la acción de tu Espíritu Santo en nuestro interior. Padre, tú nos has llamado para grandes cosas, pero necesitas primero limpiarnos, renovarnos y llevarnos de la mano para poder ser grandes personas. El que quiera ser grande, que sirva a los demás. El que quiera tener un puesto de importancia, que comience sirviendo. Porque allí, paso a paso, se llegará. Pero lo importante en la vida no es tener un puesto de importancia, Señor. Lo verdaderamente importante en la vida es agradarte a ti con nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, de actuar, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. La verdadera importancia de la vida, Dios, está en agradarte a ti en todo nuestro accionar, en vivir contigo y para ti, Señor. Y que cada persona con la que podamos relacionarnos, con la que podamos, Señor, extenderle la mano, pueda recibir de nosotros lo que necesita. Como siervos tuyos, como hijos tuyos, poder servirte a ti a través de servir a aquellos que tú más amas, a los que nos has creado, Señor. Porque si bien tú amas todo lo que has creado, pero amas a los seres humanos por encima de la creación. Y tu anhelo y tu objetivo es formar el carácter precioso de tu Hijo
en cada uno de nosotros. Ahí sí podemos decir, Él fue y es una gran persona. Señor Jesús, nos diste ese ejemplo de grandeza en tu caminar por la tierra. Nos diste ese ejemplo de lo que realmente es una gran persona. No hay dónde perderse, Señor. Está claro, está bien señalizado el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios. Y tú eres el que nos llevas al Padre. Por eso yo te pido hoy que si es necesario enderezar nuestros caminos, que tú lo hagas, Señor. Que si es necesario hacer cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter, que tú los hagas, amado Dios. Y nos ayudes a crecer para poder ser grandes personas en ti. Yo te doy muchas gracias por esta noche, por lo que nos has permitido compartir. Y te pido, Dios, que esta semilla que ha sido sembrada haya caído en buena tierra. Yo sé que el corazón de cada uno de estos tus hijos tienen buena tierra, porque tú habitas en el corazón de cada uno de ellos. Que cada uno de ellos se conviertan en árboles buenos que den buenos frutos. Te doy muchas gracias, papá, por este tiempo, por este tema, por lo que seguirás enseñándonos, por tu proyecto de la iglesia virtual, por la visión de la iglesia virtual. Danos la oportunidad de llegar a muchos más en el mundo y alrededor del mundo. Ayúdanos, Dios, a poder llevar tu mensaje de sanidad, de restauración, de renovación, de vida nueva a través de Jesucristo. Muchas gracias, precioso Dios. Lo bendigo a cada persona que está conectada y declaro sobre ellos tu bendición y tu buena ventura, Señor, sobre cada uno de ellos. Los declaro bienaventurados. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.